Cuando me digáis. ¿Ya? Hola, buenos días. Gracias por asistir a esta convocatoria de rueda de prensa. Tal y como le anunciamos la semana pasada, después de la rueda del Consejo de Gobierno, os dijimos que la Junta de Extremadura había encargado un estudio sobre qué pensaban los extremeños y extremeñas sobre Valdecañas y sobre una posible modificación de la ley del suelo. Toda vez que la Junta de Extremadura ha conocido o tiene en su poder ese estudio, queríamos compartirlas con todos los medios de comunicación de Extremadura y hacer una valoración desde la Junta de Extremadura sobre lo que pensamos que esta encuesta nos quiere decir. Una encuesta que ha sido realizada por la empresa Metroscopia, una encuesta en la que se han realizado 1000 entrevistas representativas obtenidas por cuotas de sexo, de edad y en proporción al nivel de habitantes de las provincias de Cáceres y Badajoz. Una encuesta con un nivel de confianza del 95,5%. De esta encuesta se extraen las siguientes conclusiones, de las cuales haremos unas valoraciones. Prácticamente la totalidad de los extremeños y extremeñas conocen la situación de la isla de Valdecañas tras la sentencia del Tribunal Supremo. Por tanto, podemos decir que la isla de Valdecañas, la sentencia del Tribunal Supremo, es un asunto universal en Extremadura porque el 85% de los extremeños y de las extremeñas lo conocen. En segundo lugar, el 74% de los extremeños y de las extremeñas que han sido consultados creen que la demolición del complejo Isla de Valdecañas tendría más costes medioambientales que beneficios. Por tanto, esta es la línea argumental que desde siempre ha mantenido la Junta de Extremadura, y es que creemos que un derribo del complejo Isla de Valdecañas tendría más impacto ambiental que la situación que actualmente tiene. Y como digo, esto es compartido por el 74% de los extremeños y de las extremeñas. En tercer lugar, la inmensa mayoría de los encuestados cree que es necesaria recurrir a todas las instancias posibles la sentencia del Tribunal Supremo. Como siempre hemos dicho, desde la Junta de Extremadura, y como no puede ser de otra manera, respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero también hemos dicho que la Junta de Extremadura llegaría hasta donde hiciera falta. En este caso, si es necesario ir a la Unión Europea, iríamos a las instancias europeas y actualmente, en primer lugar, iremos al Constitucional. Y así lo dicen también los extremeños. Un 80% de los encuestados cree que es necesario recurrir a todas las instancias posibles el fallo que en su día dio el Tribunal Supremo. Por último, y a tenor de lo que dicen los extremeños en esta encuesta, como saben, actualmente la Junta de Extremadura está hablando con los diferentes partidos políticos. La idea es que se pueda consensuar o se pueda llegar a un amplio acuerdo para instar al Gobierno de España a una modificación de la ley del suelo nacional. Una modificación que permita que en zonas cepas pues haya una ampliación de los usos del suelo. En la encuesta se le pregunta a los extremeños y a las extremeñas que precisamente qué se haría para ampliar
estos usos del suelo en zonas de especial protección, y el 51% de los extremeños y extremeñas estarían a favor de esa modificación de la ley del suelo. Aunque también es verdad que un 40% de los extremeños esperaría la sentencia definitiva para ir hacia esa modificación. Por tanto, estaríamos hablando que una amplísima mayoría, de más de un 90%, prácticamente estarían de acuerdo con esa modificación de la ley del suelo que pretende la Junta de Extremadura, pues dialogar y hablar con el resto de partidos políticos para su posible aprobación y para instar al Gobierno de España a que la lleve a cabo. Y todo ello, y siempre lo hemos dicho, desde el respeto, desde el máximo respeto al medio ambiente. Nosotros, la Junta de Extremadura, siempre hemos dicho que somos conscientes del cambio climático, que tenemos que proteger a nuestro planeta, porque proteger a nuestro planeta es proteger al ser humano, pero que el respeto al medio ambiente no es incompatible, en este caso, con que existan más usos que sean medioambientalmente responsables en zonas de especial protección ambiental. Y en consonancia con lo que la Junta de Extremadura piensa, de lo que se deriva también este estudio que hemos encargado y que creemos que va en consonancia con lo que mayoritariamente los extremeños y las extremeñas piensan. Y es que, efectivamente, con el máximo respeto al medio ambiente, pero entendemos que se deben producir cambios para que los usos del suelo en Extremadura sean compatibles con ese medio ambiente, pero que además pueda haber más usos y que, por tanto, puedan venir más inversiones a esta región. Y esas son las principales conclusiones del estudio que, como les anuncié la semana pasada, ha encargado la Junta de Extremadura. También queríamos aprovechar esta rueda de prensa y puesto que venimos en un lunes a la vuelta de la Semana Santa, para hacer una valoración de lo que ha sido la Semana Santa en Extremadura. Porque entendemos que ha sido una Semana Santa muy importante para nuestra región. La mayoría de las ciudades han registrado casi un 100% de ocupación hotelera. La mayoría de pueblos y ciudades de Extremadura han registrado un gran movimiento en la hostelería. Y nosotros queremos mostrar la satisfacción por parte de la Junta de Extremadura del resultado de la Semana Santa en Extremadura, fundamentalmente en cuanto a turismo y hostelería se refiere. Veníamos de 2 años muy complicados para nuestra hostelería, para nuestro turismo. Todos tenemos amigos, todos tenemos conocidos que viven de la hostelería, que viven del turismo. Sabemos lo complicado que ha sido este tiempo y, por tanto, queremos mostrar nuestra satisfacción y nuestra alegría, fundamentalmente porque esta Semana Santa ha sido un punto de inflexión muy importante para la vuelta a la normalidad en el turismo y en la hostelería en Extremadura. El turismo y la hostelería es muy importante para nuestro Producto Interior Bruto, es muy importante para la creación de empleo y, por tanto, creemos que esta Semana Santa ha sido un punto, como digo, de inflexión para la recuperación del turismo y para la recuperación de la hostelería en Extremadura. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Sí. Sí, buenas, perdón. Yo quería saber 3 cosas. Una es el coste de esta encuesta, otra es para qué se ha hecho, si se quiere utilizar como respaldo a esa propuesta de ley, a esa proposición de ley que se lleva al Congreso, o simplemente se ha hecho por conocer la opinión ciudadana sobre asuntos de actualidad. Y la tercera, si es por este último motivo, si se va a hacer con más temas este tipo de encuestas. No, en primer lugar, el coste en contratación creo que está, como todos los contratos que hace la Junta de Extremadura en el portal de transparencia lo tendrá. En segundo lugar,
la encuesta es un compromiso de la Junta de Extremadura para ver la valoración que los extremeños hacían sobre un tema que entendemos de interés general, un tema que además es muy sensible, y lo que queríamos era conocer en tiempo y forma la opinión de los extremeños y de las extremeñas. Y en tercer lugar, yo creo que aunque puntualmente creo que no es mala opción la que a través de encuestas podamos saber la opinión de los extremeños y las extremeñas, igual que existe el Centro de Investigaciones Sociológicas, en el que sobre muchos temas se conoce la opinión de los españoles y de las españolas, igual que tenemos aquí un instituto de estadística en Extremadura. No es malo sobre temas que entendamos que sean de interés, no es malo, creo, preguntar a la ciudadanía sobre qué opinan. Y aparte de que no es malo, también es bueno que los medios de comunicación conozcan todas las tripas, por decirlo de alguna manera, de esta encuesta, para que ustedes se hagan una idea de la misma y para que vean, para que comprueben científicamente cómo ha sido este sondeo. ¿Más preguntas? Sí, ¿cómo se plantea ahora la Junta su calendario de actuaciones para la reforma de la ley del suelo, esta que plantean, y también para recurrir a todas las instancias que dicen que quieren recurrir para evitar el derribo? Bueno, en primer lugar, como saben, se está estudiando el recurso ante el Tribunal Constitucional, por un lado, y por otro lado, la idea que tiene la Junta de Extremadura, que en estos momentos tiene la Junta de Extremadura, está hablando con todos los grupos parlamentarios, y una vez que tenga no solamente una mayoría absoluta, porque con el Partido Socialista sería suficiente, pero creemos que hay que ir a más. Creemos que este tipo de cuestiones tienen que albergar el máximo consenso posible, porque entendemos que es un tema de interés general para Extremadura, como así lo recoge la propia encuesta. Y como digo, una vez que después de ese diálogo entendamos que haya un consenso el máximo posible, pues la idea es registrar esa modificación en la Asamblea de Extremadura para que se aprueba posteriormente enviarla al Congreso de los Diputados. ¿Más preguntas? Sí, yo también quería preguntarle a este respecto por el otro frente, que es junto con las otras comunidades autónomas, también cómo está actuando esa coordinación, si también hay una fecha, porque en principio se hablaba del manifiesto. Yo no sé si, al ser comunidades autónomas, también a través del Senado se puede articular algún otro mecanismo o hay alguna otra fecha. Y con independencia de este tema, también me gustaría saber si tenemos fecha para el debate del estado de la región. Otro asunto aparte. No, en principio no tenemos fecha para el debate del estado de la región. En cuanto lo sepamos, cuando decida el presidente, lógicamente se lo comunicaremos. Con respecto a lo que comentas, lo que hay es un manifiesto de 13 comunidades autónomas. ¿Esto qué significa? Pues que la problemática que estamos planteando no es solamente una problemática de Extremadura, sino que esto es una problemática a nivel nacional. Tanto es así que 13 comunidades autónomas firmaron la semana pasada un manifiesto en el que se muestran a favor de una posible modificación de la ley del suelo. No sabemos cómo van a articular esas comunidades autónomas sus reivindicaciones. Lo que sí podemos informarte de lo que estamos haciendo en Extremadura. Y en Extremadura, como digo, estamos intentando llegar a un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios precisamente para que, por el mayor número de votos a favor, se apruebe esa modificación en la Asamblea de Extremadura. ¿Más preguntas? Sí, el diario El País publica hoy una información según la cual el PP y el PSOE habrían llegado a un acuerdo para dejar ya la negociación de la financiación autonómica para la próxima legislatura. ¿Qué piensa la Junta de Extremadura de esto? Vamos a ver, para nosotros la financiación autonómica es un tema que siempre hemos hecho una reivindicación porque es necesaria llegar a un acuerdo. Ahora bien,
Si nosotros vemos la financiación autonómica que Extremadura ha tenido en los 2 últimos años por parte del Gobierno de España, podemos decir que el Gobierno de España, tanto en Extremadura como en el resto de comunidades autónomas, es verdad que debido a la COVID, pero también es verdad que ha habido una buena financiación autonómica. Esto no quiere decir que nosotros no sigamos reivindicando mejorar nuestra financiación autonómica, todo lo contrario. Nosotros creemos que desde el año 2014 o 2015 creo que cumplió el actual modelo y creemos que es necesario la actualización del modelo de financiación autonómica. Dicho esto, también somos conscientes del esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España en los 2 últimos años y debido también en gran parte a la pandemia por financiar a las comunidades autónomas de este país. Nunca antes un Gobierno financió tan adecuadamente a las comunidades autónomas como en los 2 últimos años ha hecho el Gobierno de España. ¿Más preguntas? Muy bien, pues muchísimas gracias.